Ok, la semana pasada habíamos conversado un poco sobre cómo nace MVC y luego se transforma, ¿no? Y hay patrones de diseño que surgen y van actualizándose y por eso tenemos este MV asterisco, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son los otros? A ver, alguien que me nombre algunos de los que ya vimos, uno por uno, si quieren lo escriben. Recuerden que cambiamos el C de controlador por para papá. Nadie, MVP, ajá, exacto. MVP de presentador, MVVM, ok, de modelo vista y vista del modelo, que era un intercambiable. Y luego teníamos también a nivel de MVVP, MVVM, unas otras líneas que tenían que ver con pasivo, ¿verdad? Un presentador pasivo y otro ya, que sí, ya termina siendo intermediario. Entonces, era más o menos lo que estábamos viendo. Hoy vamos a ver un ejemplo de esa implementación. Vimos también en la presentación del día viernes pasado su código, su propio código, y aquí quedamos en que hay que hacerle ciertos refactores para, de alguna manera, respetar lo que son las dinámicas que ya habían visto ustedes en algunas otras materias y que es la que se utiliza en general dentro de desarrollos de aplicaciones móviles, web o incluso cliente-servidor, diferentes tipos de aplicaciones para ordenar el código. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que sea mantenible, a que pueda ser escalable, a que sea ordenado de alguna manera, que incluso los roles de programación se establecen en programadores de front, programadores de back, programadores de datos, un poco está asociada a esa arquitectura. Entonces hoy vamos a ver ya un ejemplo de esa implementación con la idea de que ustedes vayan haciendo el match con el desarrollo que están haciendo en proyecto y puedan identificar cuáles son las oportunidades de mejoras de ese código a nivel de el uso de la arquitectura. Las aplicaciones móviles en general inician con módulos bastante pequeños, pero cuando van creciendo, si no respetamos esos ciertos patrones de arquitectura, se nos complica la mantenibilidad del producto. Entonces es importante ir considerándolo. En ese sentido, vamos a iniciar entonces con un ejemplo de la implementación donde tenemos un juego de Mastermind que hay 6 colores, R, B, I, G, O, P, ¿verdad? Tenemos 6 colores. El sistema crea una clave secreta usando 4 colores al azar. En este sentido tenemos blanco, en este ejemplito que se ve en la pantalla. Blanco, azul, amarillo, rojo. Entonces, el jugador intenta adivinar en máximo 10 intentos, ¿no? Entonces, moviendo la fichita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 intentos. Él va colocando y va adivinando va colocando la combinación que tiene que adivinar cuál es la que está aquí en esa secuencia. El sistema le va indicando si ha acertado o no, mostrando fichas blancas o negras. Las blancas, right, indica que está en el color, pero no en la posición. Entonces, en este caso, tiene dos que están que está en el color, pero no en la posición. Entonces, como son varios colores, aquí tenía el verde y el azul, ¿verdad? Pero no tiene, en este caso tenía amarillo y blanco que no está aquí en esta combinación. Y las negras está el color y en la posición correcta. Entonces, por ejemplo, en este caso, el azul está en la posición correcta y es el color correcto, pero eh, de las otras tiene dos que sí son los colores, pero uno que no es el color. Entonces, este es un juego que se plantea bastante sencillito y donde vamos a tener como requisito principal una funcionalidad básica que son las reglas del juego que acabamos de ver, hundo y redo, que es como, bueno, deshago y repito, y la interfaz, el texto, la distribución es standalone y persistencia no maneja. Todos conocemos persistencia, lo que significa, ¿no? Como que si tenemos que guardar alguna información. La distribución standalone significa, bueno, no estoy conectada con nada más, sino con ese código en particular. Iniciamos con la vista de casa de uso, donde tenemos a un usuario jugador que tiene un comando start, tiene la propuesta de las combinaciones, el deshacer, el repetir y el resumen. El resumen es como eh,
el resumen de lo que está haciendo. Luego tenemos un diagrama de contexto que, como todo lo hemos trabajado a nivel de nuestro proyecto, a nivel de todas las materias que tienen que ver con diseño de aplicaciones, siempre es importante establecer estos diagramas para poder ayudarnos a pensar en esas estructuras, ¿verdad? En entender el requisito. Entonces tenemos un estado 0, pasa a un estado 1, luego pasa a un estado 2. Aquí hay un ciclo para la combinación, las posibles combinación que son desechables o reajustables, y un estado 2 que indica, bueno, es el fin, es el resumen. Si no, entonces se va a este otro camino, ¿no? Entonces, cómo va moviéndose el estado según lo que son las reglas básicas del juego que nos están indicando estas dos, ¿no? Si son fichas blancas, el color este es correcto o la posición no es correcta. Y eso lo diagramamos de una manera de que en el contexto vamos haciendo cambios de estado. ¿Cómo es la interfaz? El prototipo de la interfaz, bueno, es un standalone donde selecciona una de las opciones, propone la combinación, entonces colocas rojo, yellow, black, ¿verdad? Y aquí vas colocando esa combinación. Si tienes un valor que no es válido, entonces introduce un valor válido, entonces R, Y, B, O. Si es un valor OK, entonces, bueno, 0 blanco y 2 bright es la respuesta según las reglas, que sabemos que el black, bueno, sí tienes un color correcto, pero no está en la posición correcta. Tienes dos, y el bright es, bueno, la regla es black para el blanco, y bright, que es el negro, ¿verdad? Dos bright, como lo tenemos aquí. Blancas indica que está en el color, pero no en la posición, y black está en el color y en la posición correcta, ¿no? Entonces el black no tienes ninguna en la posición correcta, y dos sí, pero dos colores OK, de estos que estás proponiendo, pero no están en la posición correcta. Luego tienes otra vez seleccionar una de la opción, proponer una combinación, deshacer la propuesta anterior, que fíjense que es volver a repetir o continuar con la misma propuesta anterior. Entonces, cuando colocas la nueva combinación, te da las mismas respuestas, y esto se vuelve una y otra vez la pregunta para llegar a la combinación. Luego aquí tienes entonces, bueno, aquí esta combinación tienes una buena, una black, dos right, tienes 0 black, tres right, fíjate que 2 black, y la persona va mandando estos textos que está solicitando, esas combinaciones de letras que representan un color, y el sistema le va diciendo la respuesta de la ubicación. Ese es el juego, ¿no? Un juego como tipo texto. Y bueno, aquí al final 3 black, answer right. Bueno, ya aquí está más cerca de la respuesta. Hasta que por acá, bueno, ya después de tanto dar, ¿verdad? Llegó la combinación donde está en la posición el color correcto, donde está 4 black y 0 right, y entonces tú eres el ganador. ¿Deseas continuar? Sí o no. Entonces, esta es una interfaz de comando, standalone, donde llega a esta parte de cómo funciona el jueguito, ¿no? En el diseño de la arquitectura, el estilo arquitectónico, todos entendimos el juego, ¿de qué va? Bastante sencillito. ¿Alguna inquietud sobre el requisito como tal? Ok, si no veo manitos abajo es porque todos estamos entendiéndolo, ¿no? Es colocar eh, el color en la posición adecuada, ¿no? Y estas letras son un color, ¿verdad? Eh, Vamos entonces con el diseño de arquitectura. El estilo de arquitectura nos indica tener 3 tipos de paquetes de clase: modelos, presentadores y vista. Eso es algo que vimos en MVP PM. Para obtener la clase del modelo, miramos el modelo de dominio y sacamos las clases que interesen al software. Para obtener la clase de presentador, necesitamos un presentador por cada caso de uso y presentador que agrupe varios presentadores del caso de uso de las pantallas.
Para obtener la clase vista, miramos el prototipo de interfaz y sacamos la clase vista. En general, tenemos vistas que agrupan otras vistas, vistas gordas, que es lo como la hemos llamado, las que tienen la mayor cantidad de líneas de código. Una vista para caso de uso intermedia y una vista modelo. Entonces, veamos esto. En el diseño de la arquitectura, usar el patrón Compose para multicontroladores, dado que permite extraer al cliente de si tengo o no uno o n elementos. Usar el patrón command para el menú, dado que necesitamos encapsular una petición como un objeto, permitiendo de ese modo parametrizar clientes con diferentes peticiones, colas o solicitudes registradas, y apoyar la operación de deshacer. Y un patrón memento para el undo redo, dado que este patrón sirve para guardar instancias de estado de un objeto o parte de este para que pueda volver al posterior estado. Este es para regresarse. Entonces, tenemos una clase MasterMid, que es el nombre del juego, tenemos una clase MasterBit.vista, tenemos una MasterBit Controller, ¿verdad? Una parte de Utility, que hereda de la entrada-salida Java, una MasterMid Models, los modelos, que también hereda de Java Utility de Java Lang, y un MasterMid Types, ¿no? Entonces, aquí en este árbol, notarán cómo ya se está diferenciando en el diseño de arquitectura lo que es la parte del vista, lo que es la parte de control y lo que es la parte del modelo. MB, donde control es esa capa intermedia entre el modelo y la vista, muy parecido a MVC. Y por aquí separamos todo lo que son los utilities y los types que terminan siendo conceptos de dominio. La vista conoce al presentador y conoce a los modelos, ¿verdad? Que recordemos que es como actúa, ¿no? Como un intermediario, porque en este caso, el presentador con el modelo, presentador-modelo, ¿verdad? Es la manera en que se comunica. Entonces tenemos a MasterMid, entonces ¿qué tiene? La lógica, una vista, MasterMid tiene el main principal y el play. Y Master Control tiene la lógica y MasterBit tiene la vista. ¿Ok? Todo lo que vimos a nivel teórico en la clase pasada es cómo estamos agrupando a los componentes. Aquí vamos a ver si se ve, cualquier cosa me hace saber. Hay una vista, como decíamos, una vista como gordita, que es la vista gordita, que tiene más contenido. Esta vista por cada caso de uso tiene un Start View, que está por aquí. Aquí está un Start View, tiene un Resume View, que está por acá, tiene la combinación propuesta, pero fíjense que es un punto view. Tenemos view, las que terminan en view, play view. Entonces son second combination view, propuesta view. La parte de la vista de cada una de esos conceptos que estábamos implementando en el jueguito, que son el start, que son el resume, que son la combinación de la combinación propuesta, que son el resume, el result y el resume, ¿verdad? Y también la vista, el game como tal. Entonces, una vista que agrupa 3 casos de uso, el play view, el play menú, que tiene los comandos, aparece la clase command y las hereda de ellas con un propose commands, ¿no? Que son por acá los commands, ¿verdad? Que son las que van, la clase command como principal, el play menu, que van a heredar de estos commands que podemos ejecutar a nivel de comandos, el redo command y el undo command. Entonces, ese es el patrón comando. La vista modelo, game view, y ella conoce las clases que existían como secret combination view, el attempt view, el error view, ¿verdad? El result view, el mensaje view, que está por aquí, y el color view. Entonces, nótese que estas clases son como esas utilities generales que nos dan los mensajes de errores, los colores necesarios para la propuesta, los mensajes para cada una de las combinaciones y el attempt view, ¿verdad? Más el error general. Entonces, aquí ven cómo se van separando cada una de estas
lo que es la parte de vista, lo que es lo que es la parte de execute y lo que es la parte de respuestas, ¿verdad? Entonces, en el diseño ya le estamos dando forma en objetos, en clases diferentes, a los actores, ¿verdad? Entonces, luego tenemos un controlador que decíamos que es más gordillo, el controller, una clase que lleva la lógica, por otro lado, la lógica y clases por cada caso de uso. Un asset controller, un control visor, un play controller, un result controller, un start controller, un read controller, un propose controller y un undo que heredan de cosas generales como son la sesión, el start, los mapas y el error core, ¿verdad? Pero este es el core de el juego como tal. Entonces, el paquete de la clase main tiene relación con los controladores y la vista. Lleva la lógica y la instancia Gorg. Entonces, todo está, aquí están las sesiones, y la parte gain, que es donde está todo lo principal, el core principal, tiene la lógica y las instancias se van creando en base a ello. Fíjense que aquí esta sí le da información al registro, al estado, al game, pero a su vez estas que están acá tienen la parte del juego como tal, lo que es la combinación, la propuesta y los resultados asociadas al game, ¿no? Y esta es estructura a nivel de código y de clase. Aquí lo vemos. En la implementación, vemos cómo tenemos a MasterMeet, tenemos una Logit, una vista, un MasterMeet que hace una instanciación de la vista, y ya el juego Play como tal tiene en esa vista, interactúa y hace el asset controller, que es el que lleva la lógica. Entonces, el controller maneja la lógica y el view solo interactúa con ello. ¿Ok? Aquí se crea la lógica New Logit y se crea la vista New View. Y se manda a interactuar la vista con el Acceptor Controller, según lo que diga la lógica. En resumen, la vista conoce al presentador. ¿Ok? Que es lo principal acá. La vista conoce al presentador. La lógica es un controlador que crea la sesión, que es parte del modelo, y mapea los estados posibles con el controlador asociado. Entonces, nótese aquí, initial, inigate, final, exit, los estados posibles. A los controladores se le pasa el modelo, dissection, disección, aquí está. A los que están aquí, está disección. Según el estado, se devuelve al controlador. Esto se devuelve al sector controller. Entonces, es el controlador, según el estado, el que ejecuta la acción. Como le llamamos a la vista gorda que tiene el controller visitor, este es el que tiene aquí el core de la cosa. La vista gorda crea 3 vistas grandes e implementa los métodos. Con el método interact. Aquí está. Entonces le pasa el controlador, se pasa a ella como parámetro y se le pide que acepte. Si este que está aquí, acepte este que está aquí. Con el método iterar y con beside se le dice a la vista que interactúe con el controlador. Es un método sobrecargado y depende del controlador que le pasa el Start Controller o el Start View. O el Start View. ¿Ves? Pero fíjense que aquí al final, en este método, en este beside, tenemos Start View, Play View, Resume View. Y en esta implementación, siempre se realiza la acción o se sobrescribe dependiendo de cuál es la acción que se está tomando. Un play, un start o un resume. Y aquí es donde se maneja en este control beside las acciones principales. Ok. En este caso, la vista recibe su controlador, le pide que haga el start. Aquí, tenemos esto, hacemos el start. Luego imprime el título, y aquí está Mensaje View Title Right LN, crea la vista del Secret Combination, crea la vista con Start Controller y lo manda a imprimir, ¿no? Vean que cada uno, como lo vimos la vez pasada y que yo les recomendaba,
son como clasecitas pequeñas. Y fíjense que si yo voy de derecha a izquierda, la mayoría son códigos que veo en una pantalla, máximo 1,5. Si yo necesito leer esto, lo puedo leer como una carta. A eso nos referíamos la vez pasada, que eso permite que el código sea leíble, sea entendible, sea más sencillo de procesar. Teníamos una clase principal Mastermind, tenemos una Logic Java, tenemos una View, Star Controller, Gate. Y nótese que por el nombre que es tan mnemónico, adicional a lo que tiene el código, que también es súper explícito, es sencillito entender que, bueno, un director que tiene un Star Controller, que el mensaje busca el título, que agarra y crea una vista de una nueva combinación en la parte de la vista y que luego le escribemos. Entonces ven que es como muy sencillito y como está muy estructurado. No es lo mismo tener un código de esta manera, donde tengo varias clases ordenadas que además todas terminan por view cada una de los componentes, que tener un montón a ver qué dice aquí, me tengo que ir, ok, Victoria no los había dicho, que tener un código totalmente, que es como lo tienen algunos proyectos de lo que hemos visto, de un solo programa con 1 millón de líneas de código. Eso no ayuda mucho a entenderlo. Entonces sígase notando la segmentación basada en la estructura y la arquitectura. El controlador no conoce la vista. Cuando le dice start, pasa al siguiente estado de la sesión. Con asset se vincula ese controlador a su vista especificada en la clase view a través de la herencia de la interfaz controller visitor, perdón. Este controller visitor. Entonces, el controlador no conoce la vista directamente, ¿ok? Que es lo que vimos a nivel de la arquitectura. Está el controller, tiene el asset controller. Aquí el Star Controller tiene la sesión, hace un super de esa sesión, tiene el Star, puede ver la sesión y tener lo siguiente, el punto next, acepta, el controller visor recibe ese control visitor, lo que lo visita con con this de la instanciación, pero aquí no hay ninguna referencia a la vista, ¿lo ves? Luego, en la implementación, el modelo de la sesión implementa todo lo que tiene que ver con la sesión, que es el session.java. Entonces, allí está todo lo que tiene que ver con la sesión. Es decir, él tiene solamente dentro de su código las características o atributos o acciones, responsabilidades que debe tener algo que se llama session.java. Session tiene su state, tiene el game, tiene el register, tiene el state.next, tiene agregar property combination, tiene lo que maneja el core principal. Me voy para atrás, repito, un double, redouble, el undo. Entonces, si este game sobra porque fue pasado el momento de crearse. En este caso, el rido y el undo de este juego, clear game, que lo limpio, pero fíjense que ya está asociado a los valores de la instanciación de un juego que estoy haciendo para la sesión. Y son sus atributos y no hay otra cosa que tenga que ver con controladores, con vista. Está todo muy bien segmentado y dividido, ¿verdad? Ok. Eh, Vamos entonces a cómo se ve esto a nivel de diagramas de clases. Aquí tenemos en la arquitectura el Master Controller, Master Modelo, que esto lo habíamos visto arriba, está repitiendo que tenemos la vista, los tipos, los útiles que agregan de llave útil, llave net y Java IO. Esto que está aquí, el que acabamos de ver era, ¿aló? Modelo vista presentador, presentador de modelo. En este otro caso vamos a ver la implementación en MVP-BP, ¿ok? Fíjense cuál es la diferencia. Voy a subir. La diferencia es que en este caso la vista, el modelo sí, y el controlador sí se conocen. Recuerden que es una vista pasiva en el caso de
presentador modelo, ¿verdad? En la vista pasa por el controlador y el modelo, ¿lo ven? El presentador es como un intermedio. El modelo y la vista no se conocen. Mientras que cuando estamos en el modelo que vamos a presentar ahora, en este pequeño ejemplo, son el mismo código, es la misma funcionalidad, usando un diseño de arquitectura diferente, por lo tanto el código está estructurado de manera diferente. En este caso, el controller y la vista y el modelo sí se conocen de manera, a través del controller de manera más directa. Entonces vamos a ver cómo queda este caso. Nótese que tenemos en la clase principal, que crea el modelo de la sesión y los controladores, luego le dice al controlador de los estados en curso que controle. Entonces, aquí tenemos el controlador. Fíjense que aquí ya tenemos el manejo en el master meet ya tenemos el manejo de los estatus de la sesión. Y tenemos el controller cuando tenemos aquí el método plain. De una vez, aquí tenemos el control. En el Start View, bueno, hacemos más o menos lo mismo, escribimos el title, pero creamos la combinación de secreto en ese Start View. En este caso, en MVPCS, ¿verdad? La diferencia, nótese que tenemos el master min, tenemos el controller que sí ve a la vista y la vista ve al modelo. Y aquí casi que todo el mundo se ve. El controller ve al modelo, la vista ve al modelo, el modelo, el principal ve al modelo. Entonces, no hay, como en el caso de BP y PB, intermediarios, sino que todo el mundo ve a todo el mundo, prácticamente. Entonces, en este caso, el gain en la implementación, tenemos el gain desde arriba, desde el Start View. Y en MVC teníamos el controller que también está separado el controlador del modelo, aunque hay alguna información que puede llegarle, pero se comunica más directamente con la vista. Entonces, si lo vemos aquí en la implementación, nótese que tenemos un grupo o una tripleta. A ver, en este caso, por ejemplo, la vista conoce el modelo, al gain directamente, lo que es la última parte. En MVC siempre tenemos una triada donde el controlador conoce la vista y los modelos, la vista conoce los modelos y tenemos eventos para la comunicación, que es la diferencia, se lo recuerdan, que en la parte de MVC y la evolución del presentador, ya los eventos, en la parte de presentador, los eventos no son un punto focal, puesto que en presentador ya la parte de la interfaz o del cliente puede ejecutar, no se necesitan disparadores adicionales para que se dispare un evento desde el back para tomar las acciones. Entonces, por eso evolucionó de esa forma. Pero en este caso tenemos clases que ejecutan esos eventos. Entonces, en este caso es muy claro cómo se dividen las capas. Los eventos tienen su propio paquete y los controllers tienen su propio paquete, las vistas y los modelos, y siempre son un trío. Tenemos un gain con view, un gain controller, un gain del modelo. Entonces, la vista llama al controller, el controller ejecuta el modelo, el controller es el orquestador, el gain muestra según el evento al usuario los resultados en la vista, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la implementación MVC, tenemos un ejemplo donde, bueno, aquí tenemos un punto de evento New Game Event, se dispara el evento New Game Event. Tenemos aquí, comenzamos a programar desde un controlador. El controlador del juego, que es la primera jerarquía, crea el modelo de Master Meet, ¿verdad? Por acá tenemos un controlador, se crea el primero la jerarquía, la vista, el master min, así como el game controller. Los tres forman la triada. El modelo le asigna al controlador
A la vista le asigna el modelo. Se usa el patrón de observer para implementar los eventos. ¿Ves? Porque como es un evento, siempre, como siempre el software está esperando que suceda algo, ese observer es como ese monitoreador para que cuando se dispare el evento. Entonces, implementa los eventos, el método de implementar, el escucha de los eventos y dependiendo del evento se invoca un controlador o otro. Y el controlador ejecuta las acciones como el undone event, el redo event o el new game, o el new game events. En este caso, la programación está, el controlador tiene la mayor cantidad de líneas porque tiene mayor autoridad. Mientras que fíjense que en la programación que vimos en el ejemplito anterior, ¿verdad? En C teníamos aquí que todo el mundo se ve a todo el mundo. Aquí tenemos que el control también tiene visibilidad desde desde el presentador, desde la vista, y aquí manejamos los estados. Mientras que en PM tenemos todo más separado dentro del código y el Star Controller haces el call a lo que tenemos aparte en una clase de lógica, que es donde manejamos los Acceptor Controller con los diferentes estados. Entonces, la estructuración del código es diferente, incluso la manera en que estamos definiendo ese diseño de arquitectura nos va llevando a lo que tiene que ver con los diferentes diseños de clase. Y también lo que dijimos, casos de uso que están por separado versus casos de uso que de alguna manera se interpretan en una sola. Aquí tenemos en una sola clase varios casos de uso. Entonces, para lo que son las pruebas unitarias, también nos complica un poco el tema al hacerlo de esa forma, mientras que con MVP, las otras líneas de MVP, nosotros podríamos estar instanciando pruebas sobre cada clase por separado, ¿no? Para las pruebas unitarias. Entonces, pero vamos a ver entonces, en resumen teórico, lo que son las ventajas, ¿no? Facilita en general el modelo vista por separado, sin considerar lo que es ya lo que es la presentación, el controller o vistas pasivas. Facilita el uso y el desarrollo y acorta los tiempos de respuesta. Eso todo lo tenemos claro porque tiene que ver con mantenibilidad, con la facilidad de leer el código, con la facilidad de crear nuevas clases e instanciarlas, con la facilidad de que cuando nosotros creemos incluso lo que son los acoplamientos, porque no tienes en una sola clase un montón de líneas de código que cuando necesitas hacer actualizaciones tienes que reestructurar y puedes romper cualquier parte de la lógica del negocio. Además, separas muy bien las capas, separas lo que es la parte vista, interfaz, en este caso comando, pero en otros casos podría ser HTML o páginas o etcétera, que es lo que hace la parte de la interfaz versus lo que es el modelo, que es el core del negocio, que como les dije antes, podría ser solo API, que más atrás tienen adicionalmente bases de datos o código programado en otro lenguaje que a su vez es una capa que genera más seguridad para el producto. Hay una clara separación entre los componentes de un programa, lo cual nos permite implementar por separado. Facilita la especialización de los perfiles de programación, ya eso lo hemos hablado. Cada uno de los diferentes bloques en desarrollo por distintos perfiles en función de las habilidades de programación. Por eso tenemos programadores de front, programadores de back, programadores de datos. Aumenta en gran medida el nivel de reusabilidad del código, porque al tener esto por separado, nosotros podemos instanciar segmentos de código que hagan call a algunas características o atributos de clases pequeñas, ¿no? No es lo mismo tener una clase pequeña donde yo de repente tenga colors y después tenga en otro producto el uso de colors que hereda las características de colores,
que tener una mega clase que tiene el game, porque entonces eso no lo puedo heredar de repente en una aplicación de pintar. ¿Ok? Entonces esa segmentación ayuda a reutilizarlo de una manera que tenga sentido. Eh, la flexibilidad para cambiar la vista y los controladores. Se puede añadir y utilizar controladores y vistas conforme cambia el modelo. Múltiples vistas en el mismo modelo. Vistas sincronizadas. La aplicación puede soportar distintos tipos de interfaz de usuario. Si a esta pantalla, por ejemplo, en lugar de tener el, em, la parte del mensaje a través de output de texto, preguntando el 1, el 2, la combinación, dame las 4 letras, le creamos una interfaz en la cual tengamos diseño gráfico donde movamos unos botoncitos de colores o unas rueditas, unas imágenes de rueditas. La parte de abajo, lo que es la parte de los estados, el manejo de los estados, al interpretar esa capa visual, no cambiaría porque tenemos la lógica del negocio separada y estamos poniendo la vista y podríamos manejar esa vista de diferentes formas, no solo como un texto, sino como algo más gráfico y seguir manejando el controller, seguir manejando las instanciaciones del game basada en la combinación y la respuesta del undo y ruido basado en lo que viene de la capa de la vista. Es muy usado en los desarrollos de aplicaciones web, sobre todo por los frameworks. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Vale acotar que puedes tener múltiples vistas del mismo modelo, que era lo que estábamos diciendo. Yo podría aquí tener juego, pero tener una vista HTML, una vista BML, una vista JBS Swing View o un XML, ¿verdad? Que esta es la clásica web vista de cliente, un cliente wireless, un administrador o un supply B2 agent. Dentro de un bus de la misma data con el tema de el modelo o los datos o el procesamiento, incluso si la lógica del negocio está acá y en esta parte, en esta capa y por acá en el intermedio, todo lo que es el controller para llevarlo a traducir a la vista que corresponda. ¿Ok? En este caso lo vimos con un ejemplo con código Java. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, complejidad creciente. Se crean muchos archivos, la lógica puede ser compleja inicialmente. A veces ocurren cambios innecesarios. La conexión entre vista y el controlador no es directa. El acceso ineficiente de los datos en la vista, porque tiene que pasar por algunas capas según el modelo. Ahora, veamos MB en aplicaciones móviles. Dependiendo de la herramienta a utilizar para crear aplicaciones móviles, el patrón MB se aplica de formas distintas. Eso les hacía el Inmersion la vez pasada, que incluso les decía, miren, si ustedes buscan aquí en internet, en YouTube o en cualquier página web, MB para Android, MB para iOS, MB para Windows Mobile, MB para Ionic o para cualquier otro framework, muchas veces va a traer, aunque la estructura es la misma, los frameworks pueden estar trabajando de forma un poco diferente. Algunos frameworks móviles que implementan MB son, por ejemplo, Android Java y Angular.js JavaScript, que por sí mismo también hay que acotar que los códigos de programación y los frameworks utilizan arquitecturas para poder hacer el desarrollo. En el caso del framework web tenemos JE, Java Enterprise Edition, Symfony, Spring, Java Server Face, Java, .NET, C++, Spring, JE de REST Java, ¿no? Veamos. Envíen aplicaciones mobile. Vamos a hablar de los frameworks y la arquitectura que estos frameworks utilizan. El framework Android Java tipo MB, MVVP, vista pasiva.
el controller presenter, el view activity y el modelo JSON XML. Es como ellos van separando cada una de las capas eh, para el desarrollo. Entonces, nótese que MVP Arquitectura Partner en Android. Ellos tienen las vistas, que tienen Activity, tienen Framework, tienen View. El Presenter, para el Framework, tienen Presenter también. Y en el modelo tienen REST API, Database API, que tienen Interactor. Y luego van a hacer Presenter. Hay una comunicación lineal aquí, hay una comunicación bidireccional aquí, que finalmente va hacia la vista. Entonces tienen Activity, Fragment, and View. ¿Ok? Entonces, en este caso, este es el patrón de la arquitectura que utiliza Android para su propio desarrollo. ¿Ok? Entonces, nótese que está visiblemente claro que ellos trabajan con MVP y dentro de la capa del model tienen además subdivisiones donde trabajan con REST API y Database API, ¿ok? Mientras que en el caso de la vista, también manejan, además de la vista propia, manejan Activity, que podría traducirse un poco así como los eventos, y manejan Fragment, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con fragmentos, ¿no? De lo que van recibiendo del modelo y del presente. ¿Ok? Todo esto son cómo van dividiendo su código. Luego tenemos Angular.js, JavaScript, tipo MVVM, fíjense la diferencia, vista modelo, donde tienen un view model. A ver, me fui para atrás otra vez, no me. Ok, vamos acá. Esto. Entonces tenemos a Angular, que también es un framework desarrollado en base a JavaScript, donde tienen MVVM, modelo vista, vista modelo, donde el View Model Controller, View HTML y el modelo JSON XML, la parte de la última capa, ¿verdad? De la parte de la lógica. El framework usa tecnología Ajax. En Angular el cliente lo que puede tener es HTML, que son las vistas. El controlador, por supuesto, es JavaScript, que sería el view model. Los modelos con el JSON o XML, donde ni se molestan en hacer clases para recubrir el JSON. No tienen algo intermedio. Lo usan de una muy JavaScript, pues muy rápido. Y eso también ayuda a eso, porque tenemos menos capas de interpretación. Aunque en la nueva versión de Angular usan interfaces y cosas como TypeScript para poder utilizar JSON de una manera un poco más limpia. El JSON llega del lado del servidor y que hay en el servidor, ahí podemos encontrarnos con Spring o con una implementación de una arquitectura REST. ¿Ok? Entonces, este framework utiliza MVVM. ¿Y cómo lo vemos gráficamente? Bueno, tenemos esto. Tenemos un backend donde tiene puro servicio REST. Tiene un frontend con JS y Angular, JavaScript más Angular JS. Tienen HTML, que por supuesto también puede tener su CSS. Tienen su servicio Angular. Y aquí en el medio tienen a JSON haciendo interpretaciones. Y entonces fíjense que todo está bien separadito. Vista, modelo, modelo y su vista modelo, que va para acá hacia los controles, directivas y filtros, para allá hacer la interpretación de los datos, ¿no? Y todo bien separado. Luego por aquí tenemos el framework de JEE, uno de los más viejos, Java Enterprise Edition, MVC. Ellos se trabajan con controles tipo server, tienen una vista JSP, ¿verdad? Y tienen como modelo los bins. Entonces, esta es el papá de los papás, ¿no? En este caso, en aplicaciones web, teníamos
una capa de servicio que va hacia los datos. Este es el modelo. Tenemos un servidor web de aplicaciones donde tenemos otras OTCP. Aquí llama a Java Bean. Esto es tecnología propia de Java, ¿no? OTCP. Java Bean. Haces el request, llamas a OTCP. OTCP tiene una comunicación con Java Bean. Digamos, aquí se hace todo lo que es la parte de procesamiento. Este es el controller, va para capa de servicio, va hacia los datos devuelve a capa, y después a la respuesta que lleva al navegador. Esto es hablando en este caso, MVC, pero nosotros podríamos intercambiar este tipo de diagramas por algún otro lenguaje y vamos a encontrar algo más o menos similar. Navegador, datos y aquí, por decir algo, tener un .NET con otro tipo de servicio. Entonces, lo que puede ir variando aquí es el servidor web de la aplicación. En MVC1, el cliente hace una petición a una página JTCP. El objeto ya se construye la lógica de la página, se transforma en el modelo para hacer despliegue una vez más. Esto se usa en la aplicación sencillita. Ahora, en MVC2 vimos que tuvimos una variación, ¿se acuerdan? Que teníamos el request, el controlador, un modelo BIM, pero que aquí en la vista ya veía el navegador. Y tenemos igual un servidor web de aplicación que usa el modelo BIM y igual aquí mantenemos lo que son la capa de servicio, los datos y todo lo que es la parte de ese modelo está por acá con Java BIM. Hay separación clara entre controlador y vista. El controlador recibe las peticiones, prepara el modelo y lo transforma para ser desplegado en la vista. Esto se usa en aplicaciones más complejas, donde la vista sí ve, a diferencia de este modelo, es el JCP, el Java Bean usa o hereda parte del modelo y aparece la vista para ir directo hacia el navegador. Entonces, por acá tenemos otro framework que es Symfony, donde este caso maneja vista pasiva con Presenter Controller, una vista Twin y el modelo Model. El controlador conoce a la vista porque el controlador conoce a Twin y es el controlador quien le propone o quien le pone el trabajo, es el que le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso, tenemos un cliente, tenemos internet, petición controlador, el controlador va a la vista, el controlador va al modelo y la respuesta va al internet y luego al cliente. El cliente puede ser un teléfono celular como una página web. ¿Ok? Cuando tenemos web progressive. Y depende también cómo lo programemos, aquí tenemos un servidor. En este caso algo similar, solo que tenemos un controlador frontal donde se disparan acciones, los accesos a los datos, la extracción de los datos y base de datos. Nótese que la diferencia es que aquí en el modelo no tenemos una base de datos, pero el concepto es el mismo. Tenemos un layout y una lógica de la vista y una plantilla. Esto es como una reinterpretación de lo que es la vista. ¿Por qué? Porque es algo más profundo. Layout, lógica de la vista y la plantilla. Mientras que aquí tenemos el modelo que sigue siendo, el modelo puede ser lógica solamente en esta cajita, como podemos tener acceso a datos, atracción de base de datos y una base de datos como tal. El controlador tiene que ver con lo que son las acciones, la ejecución, el orquestador, pero al final estas peticiones se convierten en este controlador frontal, es el que las toma y las manda de respuesta, así como las puede mandar la vista. ¿Ok? Entonces, a nivel de lógica, estamos separando las capas en una arquitectura que nos permite tener bien segmentado lo que son la parte visual de vistas, la parte de modelo de datos y la parte de las acciones, controlador, orquestador, que va estableciendo cuáles son los roles o las responsabilidades de cada una de las clases de nuestro código. Clases, por utilizar el término, o de nuestro segmento de código. En otro caso tenemos aquí en aplicaciones web el framework Spring, donde hay un front page con Java, y tenemos un tipo MV. ¿Qué tipo? MVCS.
donde tenemos un controller, una vista JSP y un modelo. En Spring, Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversión de control. En ese sentido, es de código abierto para aplicaciones Java. Y bueno, también, por supuesto, debe tener, como todos los frameworks, una arquitectura definida y clara para poder ser ajustable. En este caso tenemos un dispatcher servlet, intercept all incoming requests, que él intercepta todas las respuestas desde el lado de el controller. Convert payload of request to Spring, ¿no? Que es el que tenemos por acá. Todas las respuestas del despachador. Set request, envía el request a un control específico que procesa. Entonces aquí tenemos el handling mapper que hace la especificación al controlador. Ese se va hacia el modelo, da la respuesta al controlador, invoca desde el modelo, el controlador le vuelve a mandar al despachador. Igual de la misma forma, él reenvía la información al handler, además de invocar las reglas del negocio que involucra, procesadas por el controlador, envía la respuesta a la vista para ser renderizada usando el resource de la vista, directa una respuesta por el REST controller, para el RESTful controller, para que el RESTful controller envíe la respuesta directamente al cliente. Speak View Resolve. Entonces ahí tienes ya la vista resuelta y entregada la información al cliente. Entonces, ¿qué utilizaste? Controller, modelo, despachador, handler, la vista, haces request y responde al cliente, que es la vista particular. ¿Ok? Todo esto lo que refleja es clases, con métodos, con acciones, con responsabilidades diferentes y visibilidad dentro de cada uno de esos segmentos de programación hacia una u otra capa. En este caso, el controller no va directo al cliente, va al despachador. Luego tenemos aquí otro framework que se llama Java Server Face, Java, que utiliza MVP PM. El presenter es XHTML, Bean, y el view XHTML y el modelo model. El XHTML tiene una directiva para jalar los datos del Bean a través de cláusulas denominadas que sí, get y set, que ya le hemos utilizado, asumo que ya las conocen, y que la vista conoce el BIM y el BIM conoce el modelo, pero la vista no conoce el modelo. Entonces, en ese caso, tenemos que la vista no conoce el modelo, sino directamente el controlador. En este caso, el Java Server Face tiene diferentes navegadores de tu dispositivo cliente, hablamos de tablets, de teléfonos, de laptop, hacen las peticiones, van hacia la vista, van hacia el controlador, ese va a ser el modelo puede ir a base de datos o hacer el procesamiento por acá. La vista, que es el Faceless, Managed Bean o Java Class, en este caso Managed Java Bean, que son objetos existentes como atributos de objetos, dan la respuesta y este es el servidor de aplicación web, que le da esa respuesta a la vista, que es el cliente o cualquier dispositivo, ¿no? Entonces también está súper separado y utiliza presentador model. Modelo, vista, presentador model, es como trabaja el framework Java Server Face. Entonces, si ya los hacedores de framework conocen, manejan, implementan su código, su framework, utilizando arquitectura, porque nosotros no, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo. Aquí está .NET, que les decía por allí, que es muy parecida a la que habíamos visto previo. BBPM. Recordemos que esta arquitectura nace de Windows, ¿no? Que es también donde viene la línea de .NET, porque tenían menos eventos y más action desde el front. ¿Cómo funciona framework.net tipo MB?
MVVM, View Model, View Model, View XAML y Model Model. Entonces, aquí que podemos reinterpretar desde la manera en que se implementó o cómo está segmentada la arquitectura de .NET View Model, Baud ACP.NET MVC para submisión. Entonces, tenemos el usuario hace clic, hace un HTTP. El usuario hace un submit, hace un HTTP post. Aquí hace un get, aquí hace un post. Se popula y se crea la vista model, se ejecuta una acción, se crea una acción post. En este caso, en esta línea, se crea una acción get. Retorna, hace la creación, una vista modelo que es vacía, manda un bit, renderiza y manda esa información al cliente. Lo mismo por este lado, si es un invalid model, crea una vista, crea un CSS HTML modelo, renderiza y va a salir user model. Si es una vista válida, renderiza a otra página que contiene los datos que vienen del post-get, de la información que trae, que procesó. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se comunica? A través de HTTP de get de post, tiene vistas por este lado, tiene controladores de modelo y tiene de lo que es la parte de la vista, de los modelos de la vista, view model, por eso son view model. Fíjense que view model es la sintaxis que también generaríamos en los directorios. Y luego tenemos por debajo el model como tal. Vista, view model y model como intermediario. Spring JE. Seguimos viendo otros frameworks y cómo han sido implementados con diferentes arquitecturas. En Spring tienes un controlador que está todo el tiempo escuchando mensajes HTTP en su entorno REST. Este trabaja con MVC, es un controller de resource, tiene una vista DTO y modelo. Spring JE de REST con Java. Ese entorno red tiene un recurso que atiende los HTTP. Este framework tiene el MVC original, dado que el resort atiende a lo que genera el actor. Y aquí lo que tenemos es MVC puro, porque era el actor, el que está detrás de la pantalla, el que hacía el clic o el que hacía el submit. No había acciones desde interfaz que no fueran generados, eran eventos. Aunque en este caso no con eventos, sino es como nació eventos. Con eventos es como nació. Sin eventos se puede hacer, no sirve para cualquier caso, pero en el caso pero en este caso sí podría funcionar. En el MVC puro, porque ahora el controlador es el que atiende la petición, el recurso, atiende la entrada de datos. En este caso, el recurso atiende la petición del HTTP que ha sido enviada al alias vía Angular y atiende la trama HTTP que atiende la entrada desde mi actor. La vista son tipo DTO, pero que convierten el resultado en JSON, ¿no? Entonces, si lo vemos gráficamente, sería algo como esto. Tengo el cliente móvil que hace el submit, un HTML Angular con Bootstrap que manda el HTTP con JSON. Tengo la parte web que tiene el servicio que hace el contacto con el REST service, el despachador del server, embebido en el Tomcat, que es el servidor de aplicación web. En el DAO, que es la parte del modelo, llegándole el modelo CGBD, tengo Spring Data, tengo GPA, tengo Hibernate, JDBC, que es el controlador para llegarle a la data. Tengo una entidad de contacto que es DAO, Springbot y OC Container, que maneja las dos capas, y que después al final se traduce en que, bueno, todo esto se procesa para llevarlo otra vez a la capa del front HTML cliente móvil, tanto para web como para mobile. ¿Ok?
Entonces, en este caso, la vista de TO, el modelo CBDO a JDBC, conectarlo a cualquier otra base de datos. Entonces, tenemos al final nombres, lenguajes, licencias y dónde el año que surge. Tenemos a nivel de framework MB. De modelo vista es asterisco, cualquiera que hemos visto. Hemos visto varios ya cómo trabajan. Tenemos Strong, que es lenguaje Java, trabaja con Apache, licencia Apache, y surge en 2002. Condemned Tinder, PHP, GNU, GLP es la licencia, surge en el 2002. Fíjense que casi todos empezaron a nacer en ese año. Spring con Java, que tiene licencia Apache, en el 2003. Ruby o Rails, que es Ruby, con MIT, es la licencia, en el 2004. Prado, PHP, BSD, 2004. Agave, PHP, LGPL, 2005. Nótese que los lenguajes principales siguen siendo Java, PHP, Ruby. Son de los más populares también. Siguen haciendo con PHP y Python, cuando ya en el 2005 con Python, el KPHP, con MIT, Symfony, con MIT de licencia MIT, TuorGertz de Python con varias licencias, 2005, Django, que también es usado todavía actualmente y bastante popular, con licencia FSD, Zen Framework, PHP, BSD, del 2006, Koana, PHP, BSD, 2007, Web2P de Python, GPL, de 2005, del 2007, G, PHP, BSD, 2008, Node.js, que este tiene tanto como Angular un montón de versiones posteriores, ya iba por las 5 o 6. JavaScript, esto toma fuerza después del 2009, todos los que son los lenguajes con JavaScript. Recordemos que también ahí nace, como hemos visto, Soccer y todo lo que tiene que ver con workers y manejo desde el cliente de eh, ciertos utilities que nos permiten darle el control. Licencia MIT para el caso de Node Angular y Laravel de PHP, que este es otro lenguaje. XGA4 de GPL en el 2011. Sail de JavaScript, JPLB3. Todos estos frameworks con sus diferentes licencias poseen una estructura o una arquitectura basada en MB. Modelo visualización con las variaciones que vimos en clase. MVC, MVCPM, MVCCS, MVCBP, MVC, MVP, MVVPM. ¿Ok? ¿Y cuál es la conclusión general? Que nosotros como programadores debemos manejar estructuras de arquitecturas que nos permitan hacer mantenible nuestro código, reutilizable, ordenado, entendible y que además es como un estándar general del mercado que si no lo sabemos interpretar, leer o implementar como profesionales, podríamos no ir en la línea de lo que esperan de nosotros como programadores, ¿ok? Porque tiene que ver con la definición de base. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna inquietud adicional al respecto? Faltan 10, cuarto para las 6. Nos quedan 45 minutos de clase. Voy a dejar de grabar hasta aquí. No sin antes darle las referencias. Sobre las arquitecturas de sobre MB de Luis Fernández Muñoz, profesor del ECC de la UEPM y las clases en línea. El capítulo 2, Tannenbaum, Andrew y Van Steen de Martin, distribuido System Principle and Paradigma, Second Edition. Este está dentro de los recursos que tenemos, algunas páginas web
donde está lo que son los patrones de inyección y dependencia y parte de estas referencias teóricas. Vamos a tomarnos 5 minutos de análisis.